Farmacéuticas en México. Quieren robarse el dinero de los mexicanos. Millones de pesos están en juego. Y ya lo dijo la presidenta que hoy los tiempos cambiaron. El gobierno federal señaló a 34 farmacéuticas no están cumpliendo con el contrato de compra y venta de medicinas al gobierno mexicano. Estos empresarios se quieren robar el dinero del pueblo de México, ya que hoy la presidenta exhibió la lista de empresarios que no están cumpliendo con la entrega de medicamentos e insumos médicos a los hospitales del sector salud, desde el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud, mencionó que el abasto de medicamentos en los 3 sistemas del sector salud está cercano al 100%, pero muchas farmacéuticas tienen contratos millonarios para surtir medicamentos y no están cumpliendo tal como se ha firmado el contrato. No obstante, apuntó que a 4 meses de que se hicieron las adjudicaciones para la compra de medicinas e insumos médicos, hay empresas que no han cumplido con las entregas y esto ocasiona un retraso con la entrega final de medicamentos a los mexicanos. De las 34 empresas mencionadas por el funcionario, en 7 casos son farmacéuticas que venden medicamentos oncológicos, es decir, aquellos que sirven para tratar el cáncer. La empresa con mayor incumplimiento en la entrega de medicamentos oncológicos es Gelfarma, la cual ha tenido un 66.8% de incumplimiento en la entrega de medicinas. Por su parte, Accord Pharma, otra farmacéutica que surte al sector salud medicamentos oncológicos, ha tenido un incumplimiento de 55%. En otras palabras, solo ha entregado alrededor de 2.2 millones de medicamentos de 4.1 millones comprados. En el caso de Laboratorios PISA y Novavax Infancia, son farmacéuticas que llevan un 16.8% y 16.7% de incumplimiento. Sin embargo, esto se agrava por la cantidad de piezas médicas que se les compraron. A Laboratorios PISA se le adjudicó un contrato para la compra de más de 76.4 millones de medicamentos oncológicos, y la farmacéutica todavía tiene pendientes por entregar 12.8 millones de medicinas oncológicas. Novavax Infancia tiene un contrato para vender 10.1 millones de medicinas para el cáncer, pero todavía tiene pendientes por entregar 1.6 millones de medicamentos de este tipo. Aunque Eduardo Clark detalló que en agosto se entregaron 2.5 veces más medicamentos que en mayo, señaló que en el IMSS hay un abasto de 97%, en el ISSSTE de 97% y en el IMSS Bienestar de 92%. La presidenta ha enviado un mensaje claro y directo a estas farmacéuticas. Si no cumplen con el contrato en automático, se les quitará el permiso para la venta de medicamentos en todo México y quedarán fuera del negocio. Buenos días, Presidenta, con su permiso. Hola, buenos días a todos. Como ya les informaba el doctor Sbarch, hemos avanzado mucho en estos últimos meses en temas del abasto y queremos presentarles hoy el corte de cómo estamos y mostrarles todavía lo que nos queda de trabajar para que los proveedores cumplan, para llegar ahora sí al 100% abasto en todo el sector. Siguiente. Les compartimos primero que nada que afortunadamente sí han llegado muchos más insumos y medicamentos al sector en los últimos meses. Solo en este mes de agosto que terminó, que es el corte completo que tenemos por mes, se recibieron casi 2 veces y media más medicamentos que de los que se recibieron en mayo. Recibimos casi 186 millones de piezas de medicamentos, insumos, material de curación de todo tipo, que es 138% más que los 78 millones que se recibieron en mayo. Siguiente. Aquí pueden ver cómo mes con mes se ha venido incrementando el número de medicamentos que llegan al sector. En mayo llegaron 78 millones, en junio 150 millones, en julio 159 millones, en agosto estos 186 millones que les menciono, y para el 18 de septiembre, que es el corte que tenemos, que es el jueves pasado, habían llegado ya prácticamente 100 millones, 97 para ser exacto, al sector y 107 que estaban en proceso de entrega para este mes de septiembre terminar aún más arriba que el mes pasado. Siguiente.
Esto se ha traducido a que en el sector salud, particularmente en las 3 instituciones grandes que lo integran, el Seguro Social, el IMSS Bienestar y el ISSSTE, tenemos ya un nivel muy cercano al 100% de abasto. Pero lo que nos queda por avanzar está principalmente asociado, y es lo que queremos mostrarles hoy, al incumplimiento de proveedores. Compañías, algunas nacionales, muchas extranjeras, que adquirieron compromisos cuando licitamos, cuando hicimos contratos, de entregarle a los pacientes mexicanos medicamentos e insumos de manera recurrente, que a la fecha no han cumplido ese compromiso a cabalidad. Por eso en el IMSS estamos ya 97% de abasto, igual en el ISSSTE, ese 3% que queda es el incumplimiento, y en el IMSS Bienestar tenemos un incumplimiento aún mayor. Estamos mucho mejor que hace algunos meses en 92% de abasto, 96% en oncológicos en particular del IMSS Bienestar, pero tenemos todavía que seguir empujando para que la proveeduría, las compañías farmacéuticas nos entreguen lo que nos falta. Siguiente. Y en ese sentido queremos mostrarles, y perdón que sea chiquito, pero se los voy leyendo, los principales proveedores de medicamentos que no nos han entregado, en orden de cuánto han incumplido su contrato. Algunos tienen poquitas piezas, pero son importantes, y otros tienen cantidades muy grandes. Tenemos proveedores como Bioequis Integral, que no han entregado una sola pieza de lo que les ha pedido, 100% de incumplimiento. Laboratorios como Productos Farmacéuticos Herral, que han incumplido el 87% de lo que les hemos pedido, es decir, les hemos pedido 170,000 piezas y han incumplido prácticamente 150,000 de ellas. Comercializadora y distribuidora de consumibles médicos, 83% de incumplimiento. Comercializadora USIN, 83% de incumplimiento. Y vean esta, por ejemplo, Abastecedora Higiénica de Sonora. Les hemos pedido 3 millones de piezas y no han entregado de esas 2.4 millones. Si ustedes ven los números importantes de que el sector requiere 180 millones de medicamentos al mes, pues que alguien no entregue 2,5 millones, sí te hace la diferencia entre que haya abasto en ciertos lugares y otros no. Tenemos compañías también como Global Business Group, Médica Polaris, Labco, Soluciones Médicas, vean esta, 75% de incumplimiento y no han entregado casi 4 millones de piezas. Discalab, Grupo Médico Castro Díaz, que ha incumplido 2.2 millones de medicamentos. Gelfarma, que es un importante, que tiene medicamentos de especialidad, que ha incumplido el 67%, 108,000 piezas incumplidas de medicamentos de alta especialidad. Tenemos otro proveedor que es el de mayor incumplimiento en número de piezas, que es Puerta del Sol Capital. Ellos se comprometieron a darnos gasas, por ejemplo, en muchos estados, y han incumplido casi 14 millones de piezas de las 21 que se les han pedido. Tenemos también proveedores como Medical Recovery con 66% de incumplimiento, Son Pharma con 63% de incumplimiento, Maderí con 63% de incumplimiento, Sanabri 63% de incumplimiento, Esterifarma 61% de incumplimiento, Grupo Farmacéutico Total Pharma 61% de incumplimiento. Siguiente. Son compañías que ustedes pueden ver, no han entregado ni la mitad de lo que les hemos pedido como sector, aunque hace 4 meses les dimos contratos. Esto no es algo que nos hayan incumplido en el último mes, sino desde junio, julio, agosto, ahora septiembre no han cumplido. Impulso Integral Popular, 58% de incumplimiento. Impulsora de Material Hospitalario, 39,000 piezas incumplidas, 58% de incumplimiento. Laboratorios Eurofarma, 58% de incumplimiento. Equipos de Biomedicina de México, 57% de incumplimiento. Proveedora Gama Medical, 57% de incumplimiento. Endomédica, 57% de incumplimiento. Surtidora Médica de Occidente, 55% de incumplimiento. Y Acor Pharma, con casi 2 millones de piezas incumplidas, entre las que incluyen oncológicos. Además, aunque tienen un porcentaje menor de incumplimiento que estas, les queremos presentar 5 compañías que nos preocupan en sobremanera porque son de alto volumen, son de oncológicos y nos han incumplido. En la mayor parte de los casos de oncológicos hemos visto una respuesta importante de la industria en las últimas semanas para incumplirnos, pero estas compañías siguen siendo pues uno de nuestros problemas recurrentes. Y cuando hablo de, por ejemplo, Zurich Pharma, que ha incumplido 56,000 piezas, el sector salud del IMSS Bienestar, por ejemplo, requiere 150,000 piezas de oncológicos cada mes. Si una empresa de oncológicos te incumple 56,000 piezas, mete en problema a todos los pacientes mexicanos.
Laboratorios PISA, que si bien le hemos pedido muchísimo, 76 millones de piezas, 12 millones de ellas, muchísimas, de batalla, no las han entregado. Tenemos Seux Life Sciences, con 3,000 piezas de oncológicos no entregados. Una muy problemática para nosotros es Novag Infancia, que también tiene muchísimos oncológicos y no ha entregado 1.7 millones de piezas, que son no de nosotros en el gobierno, son de los pacientes y del pueblo de México. Y finalmente, Amarox Pharma, con casi 500,000 de piezas de oncológicos no entregados. Como pueden ver ustedes, hemos avanzado, agradecemos a los proveedores que han cumplido. El IMSS Bienestar ha hecho muchísimo trabajo para que estos medicamentos que van llegando lleguen a los pacientes, con las rutas de la salud, con todos los esquemas que tenemos. El IMSS y el ISSSTE han subido muchísimo, pero no podemos llegar al 100% si los proveedores que asumieron compromisos formales con el Gobierno de México no los cumplen. Por eso, a los que nos estén escuchando ahora, les pedimos que se tomen en serio los compromisos que han hecho y que le queden bien a los pacientes de nuestro país con quienes se comprometieron a entregar. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en este caso de los proveedores de medicamentos oncológicos que han revelado aquí que tienen estos retrasos, preguntarles si habría un tipo de colusión, si estarían investigando ya si hay una intencionalidad de ocultar estos medicamentos. Se lo pregunto porque el sexenio pasado pues incluso se denominó cártel de las medicinas a estas 10 farmacéuticos, o más bien 10 coyotes, porque eran en realidad intermediarios relacionados con políticos del PRIAN y también con medios de comunicación como el caso Latinus y Roberto Madrazo, que se habían coludido para justamente ocultar las medicinas. Y en todo caso, si se localiza que hay algún tipo de evidencia al respecto, si se presentarían denuncias penales, porque esto pues claramente sería delitos contra la salud. Sí, Raquel también está haciendo la investigación, ha estado dándole seguimiento a toda la compra de medicamentos, y ahí donde se encuentre que es malintencionado, digamos, tiene que haber denuncia penal. No solamente que no se vuelva a comprar a estas empresas, sino denuncia penal. Hemos encontrado varios temas, también le voy a pedir a Raquel, relacionado con los oncológicos. Se ha puesto mucho orden porque, como bien mencionó Eduardo, y eso es gracias al doctor Kersenovich, se hicieron grupos de médicos especialistas sobre hipertensión, por ejemplo. ¿Qué medicamentos debe darse a alguien que es hipertenso con estas características? Y entonces dice, bueno, pues son estos medicamentos. Y esos son los medicamentos que se compran, porque se acostumbraba que llegaba la farmacéutica directo al centro de salud a convencer a un médico o a un director o a algún hospital de que ese era el mejor medicamento posible, y por haber, a veces incluso con colusión con algún servidor público en el sistema de salud, y se pedía ese medicamento que en realidad era 7 veces más caro y que daba exactamente los mismos resultados o menos resultados que otro. En el caso de los oncológicos igual. Te estaba pidiendo, no sé si alguno de ustedes quiere platicar, Eduardo o Alejandro. O sea, medicamentos oncológicos muy especializados que cuestan millones y millones de pesos, que no necesariamente se deben utilizar para un tipo de cáncer y se estaban solicitando. Entonces, ahora lo puede platicar Alejandro. O incluso hemos encontrado medicamentos con el sello de Secretaría de Salud o de Birmex o de las instituciones que se venden en la farmacia de enfrente. Entonces, con COFEPRIS estamos haciendo una investigación muy profunda de toda esta situación que encontramos, que ya, de hecho, ya se había limpiado una parte, pero que todavía, ¿cómo nos damos cuenta? Porque la solicitud de los oncológicos, de pronto decían, se llevaban los medicamentos y a los 3 días se decía, es que hace falta medicamento. Pero ya se acaba de llevarse 3 días.
Entonces, todo ese trabajo, no sé quién quiera comentar sobre eso. Ándale, Martí. Ellos saben más. Ahí nada más comento lo siguiente. En la búsqueda de los medicamentos, pues se ha hecho un esfuerzo enorme de equipo. Y entonces, por ejemplo, compartimos la información de medicamentos que faltan, que no han llegado, y se han hecho ejercicios como estos de subasta inversa que ha mencionado la presidenta, para buscar que se obtengan los mejores precios de ciertos medicamentos con las empresas directamente. Ahí logramos avanzar mucho, pero hubo un caso de un medicamento que se ofrecía en 20,000 pesos la unidad, la pieza, y en la subasta inversa bajó a 4,000, lo cual quiere decir todo el margen que se estaba llevando originalmente. Entonces, creo que esas son informaciones importantes. Hay otro caso, me parece que es el de la bleomicina. Es un medicamento que estaba a un costo en los años pasados y ya en estos días 7 veces más. Entonces, obviamente todo esto eleva los costos de los medicamentos, dificulta que lleguen a las instituciones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, estamos ahí batallando, ya comentamos, la gran mayoría de los proveedores, y lo subrayo, han cumplido y han entregado medicamentos, pero con que falten 4, 5, 6, 7, ahí tenemos un problema, porque puede haber pacientes, aunque no sean muchos, que requieren uno de esos medicamentos, sobre todo en los casos oncológicos, pues es más delicado todavía, ¿no? Porque con un paciente que esté buscando, que necesite ese medicamento y no está llegando por la morosidad de un proveedor, pues ahí ya tenemos un problema con un paciente, con la gente. O sea, es que no es que le fallen a la institución, pues es que hay personas que necesitan ese medicamento para sobrevivir. Entonces, pues ahí hacemos un llamado a las empresas a que tengan no solo un perfil comercial, sino también humano. ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres comentar? Bueno, David y luego... Sí, adelante David y luego Alejandro. Sí, como comentaba la presidenta, en los centros de salud, por poner un ejemplo, habían en el consumo promedio mensual, que es el catálogo de medicamentos que utiliza un centro de salud por mes, como su nombre lo dice, 17 antihipertensivos diferentes, de diferentes formulaciones y de diferentes mecanismos de acción. Eso lo que genera, aparte de que es un proceso de evidente desorganización administrativa, pero lo que más nos importa es que el impacto que genera que existan 17 tipos de antihipertensivos diferentes es que se trata la hipertensión de 17 formas diferentes. Por eso es de vital importancia, yo diría, es una política muy estratégica la que hizo la Secretaría de Salud con la publicación de los PRONAM. Porque hoy en el catálogo de medicamentos del Bienestar no hay 17 antihipertensivos. Están los 2 que están descritos en el PRONAM y que son los mejores para tratar esta enfermedad. Haber 17 antihipertensivos también genera mucha variabilidad terapéutica y esa es probablemente una de las razones por la cual en nuestro país teníamos tan poco control de pacientes con metas de presión arterial. Ahora estamos tratando a los pacientes con hipertensión con la mejor evidencia científica y no con 17, sino con los que identifica la Secretaría de Salud en base a la evidencia. Lo mismo ocurría en los demás grupos terapéuticos, en diabetes, en enfermedades reumatológicas y por supuesto que también ocurría en la atención de los padecimientos oncológicos. Los medicamentos oncológicos son medicamentos caros. El promedio de facturación de un medicamento oncológico es de aproximadamente 14,000 pesos. Entonces hay una enorme presión de los sectores comerciales por posicionar medicamentos, no siempre con la evidencia suficiente y que el sector público los adquiera y los utilice de forma irracional.
La Secretaría de Salud también ya publicó una lista de medicamentos esenciales oncológicos, aquellos medicamentos que aseguran que todos los pacientes reciban el mismo tratamiento. En medicina no existe en la práctica médica la libertad de cátedra. El médico no puede tratar las enfermedades como quiera. Debe de tratar las enfermedades como dice la evidencia que se tratan estas patologías, y esa evidencia es la que nos aporta la Secretaría de Salud. Entonces, eso lo que nos va a permitir es que tratemos a todos los hipertensos de una forma homogénea, basada en ciencia, y también a todos los pacientes oncológicos. Que todos los niños que tengan una leucemia puedan tener la tranquilidad, sus familiares, de que están recibiendo el mejor protocolo descrito y el más actualizado, que es el que se está entregando en las rutas de la salud y el que soporta la evidencia la Secretaría de Salud. Yo quisiera hacer un comentario más. El día de ayer se instaló el Registro Nacional de Cáncer Infantil, por ejemplo, y se instaló en conjunto por todo el sector salud. Todos los casos que haya en el sector público, en el IMSS, en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar y también en el sector privado, deberán ser apuntados en el Registro Nacional de Cáncer Infantil. Y después vamos a seguir con el Registro Nacional en el resto de la población. ¿Por qué queremos tener el registro? Queremos tener el registro para asegurarnos de que todas las personas se atiendan en forma adecuada y además reconocer por qué algunos llegan tarde al tratamiento. Entonces, no nomás es los medicamentos, sino también el tener un registro que nos permita tener las estadísticas y darle seguimiento, porque hay mucha variabilidad en la forma en que se tratan. Y un enfermo que tiene cáncer, no todos son igual. Hay quien llega en fase muy temprana, hay quien llega en una fase intermedia y luego en una fase tardía. Entonces, hay que verlo como todo un sistema, tener un registro, tener qué medicamentos son esenciales y sobre todo en cáncer, cuáles son los medicamentos de primera línea, de segunda línea y tratar con los PRONAM de ordenar la forma en que se están tratando. Quería nomás comentar el registro. Ahora, sí ¿qué es lo que pasaba antes con el famoso Seguro Popular? Se contrataba 1 o 2 empresas que se encargaban de todo, del adquirir el medicamento y distribuirlo hasta el usuario final. Incluso en algunos casos todavía tienen contratos que vienen de antes que administran las farmacias de los centros de salud o de los hospitales. Cuando yo llegué al gobierno de la ciudad así era, con Mancera que había estado, se contrataba todo y hasta la farmacia estaba concesionada. Entonces, quien más protesta, bueno, ¿qué pasaba si nada más? Porque uno diría, bueno, pues son 2 empresas, pero dan buen servicio. No, el problema es que los precios eran altísimos, porque como son 2 o 3 empresas las que se dedicaban a eso, pues no había competencia y se ponían de acuerdo en cuánto iban a cobrar. Entonces, lo que se ha estado buscando pues, es que haya competencia y que le compres directo al que fabrica el medicamento o su representante legal si es medicamento importado, y en todo caso la distribución una parte la hace Birmex y otra parte, si todavía no tiene todas sus capacidades, pues se contrata, pero ya es distinto porque ya hay mucho mayor competencia. Eso ha permitido ir disminuyendo los costos. ¿Quiénes son los que hacen todas las campañas? Pues estas empresas que ya no se ven beneficiadas con todo esto, incluso las famosas centrales de mezcla, ¿no? Que ellos, ¿quieres platicar de eso? Sí, muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, esta visión integral que nace desde los PRONAMs como los protocolos de todo el sector, que nos llevan a tener un catálogo de los medicamentos que todas las instituciones compramos, los mismos. Antes de IMSS Bienestar, pues cada estado compraba diferentes claves, diferentes volúmenes y también un elemento adicional.
Esto permite también el intercambio entre las instituciones. ¿Por qué intercambio? Porque sabemos que todos estamos adquiriendo los mismos medicamentos, las mismas claves que se estableció en estos grupos que ha mencionado la presidenta. Las claves de medicamentos, los insumos para el tema de cáncer, vienen en dos presentaciones, o son tabletas que se distribuyen en las farmacias para un paciente que está ya en remisión, que está en seguimiento, y las mezclas oncológicas, las quimioterapias, los citotóxicos como se les conoce. Durante muchos años el país ha estado, y todo el sector, con un duopolio a lo mucho de empresas que hacen todas estas mezclas. En particular una muy conocida que es PISA a través de su filial Safe. Sin embargo, el esfuerzo más grande que se ha hecho en términos de preparación de mezclas es tener nuestras propias centrales de mezclas. Antes de que acabe el año se tendrán ya todas las centrales de mezclas operando. Son espacios que tienen que ser siempre seguros, con el equipamiento, las instalaciones, que eviten cualquier contaminación. Son centrales en donde se preparan tanto citotóxicos, es decir, los bolos para las quimioterapias, pero también otros medicamentos, antibióticos y la alimentación parenteral, pero fundamentalmente las mezclas. Este esfuerzo no es un esfuerzo del Seguro Social nada más, porque lo que estamos buscando es que pueda darle servicios también al IMSS Bienestar o al ISSSTE. ¿Por qué es esto importante? Porque, y esto lo conocimos nosotros hace bastantes años, a partir de lo que nos decían las propias mamás y papás de niñas y niños con cáncer que se atienden en el IMSS, porque decían, ¿por qué no me están dando a mí en la etiqueta de la bolsa para la quimio el protocolo que me dijo el médico? Es decir, cómo viene la mezcla, cuánto de cada medicamento, porque se mezclan varios medicamentos. Y entonces empezamos a indagar y el tema era que simplemente no se tenía esa información, ni institucionalmente ni directamente para el paciente. Por eso también ese registro nacional de cáncer con el módulo de pediatría que inició ayer, no solamente permite tener una base nominal de cuántos pacientes, cuántas niñas y niños están en tratamiento, sino con qué protocolos de tratamiento para poder verificar su evolución y su mejoría. Entonces, tener las centrales de mezclas, pues sí, es un cambio muy radical. Es normal que haya mucho enojo por quienes durante muchos años tuvieron un servicio que básicamente no podían las instituciones salirse de él, pero bueno, eso está por terminarse muy pronto. Ya todos preguntaron, llevan 2, triple, cuádruple. A ver, vamos con la compañera de moradito, de lila, y luego aquí adelante. Y luego vamos allá. Gracias. Buen día, presidenta. Buen día a todos los del Gabinete de Salud. Preguntarle algunas precisiones en torno al tema. ¿Cuáles son las sanciones que van a recibir estas empresas que están incumpliendo con los contratos y cómo prevenir que en futuras ocasiones esto continúe? Tienen hasta este mes para cumplir, eso es lo que dice el contrato, se dan plazos. Si no cumplen, se inhabilitan las empresas, ya no van a poder venderle al gobierno y las sanciones correspondientes que lleva el contrato. Ok, también preguntarle, ¿cuándo se prevé que comience esta tercera etapa o tercera entrega en las rutas de la salud? Y sí, más bien, ¿cuándo comenzaría esta tercera etapa? La primera fue el 19 de agosto, ahí se dio el banderazo de salida. Para la atención primaria, más de 8,000 centros de salud del IMSS Bienestar en todo el país, con excepción de los estados que no están incorporados al IMSS Bienestar. ¿Qué estados son? En Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, ¿cuál me falta? Coahuila, Durango. Bueno, Yucatán, pero Yucatán se incorpora ya a finales de este año. Con excepción de esos estados, porque el otro día salía que era mentira lo que decíamos, que porque en Jalisco no había medicamentos.
La entrega de medicamentos en Jalisco le corresponde al Estado de Jalisco, al gobierno del Estado, perdón. Sí. Entonces, son 147 medicamentos de primer nivel que se entregan cada mes. Ya hubo una primera entrega y ahora viene la segunda entrega. Después del primer nivel se va al segundo nivel y así cada mes. Bien, en este programa de orientación de la salud por parte del IMSS, preguntar si todas las personas están o podemos acceder a esa línea telefónica de consulta como primer nivel, o si hay algún requisito especial para las personas derechohabientes. Adelante. Sí, no, todas las personas pueden llamar. Generalmente hablan los derechohabientes porque además de la orientación médica telefónica, se tiene otro tipo de orientación sobre procesos en el IMSS, de trámites, pero hemos enfocado mucho más al equipo a la orientación médica telefónica. Entonces, efectivamente, cualquier persona puede llamar. Bien, gracias. Y además preguntarle, Presidenta, Philips México, señalada de vender respiradores defectuosos en la pandemia, ahora está pretendiendo un pago de hasta 50 millones de euros por parte del Estado por haber sido obligada a retirar dichos equipos. Preguntarle cuál es el estatus de esta empresa en nuestro viernes país. Viene, lo había preguntado también el compañero, el viernes viene Raquel Buenrostro para informar. Son otros. Bueno, que le incorpore esta parte. Que le incorpore Raquel para que el viernes informe de los dos temas. ¿Nos va a dar estatus? Sí. Ok, no me presenté, Aurora Castillejos del Sistema Público de Radiodifusión. Gracias, Presidenta. Gracias. ¿Quién más? A ver, aquí dijimos la compañera y luego allá atrás. Gracias, Mara Rivera de Enfoque Noticias. Presidenta, yo quisiera preguntarle sobre esta incidencia que se dio del aumento de sarampión. Se dice que incluso ha sido por la falta o de una baja cobertura de la vacuna, y que de ahí, bueno, pues el llamado que hace la Organización Panamericana de la Salud de insistir en las coberturas y de incrementarlas al 95%. ¿Esto ocurre o no ha sido esto? Sí, lo he mencionado con anterioridad, que nuestra meta es llegar al 95% de la vacunación. Hay que hacer una diferenciación por edades. Lo que pasa es que durante el periodo de la pandemia de COVID-19, los niños no acudieron a vacunarse en la misma forma en que ocurría normalmente. Entonces, en ellos estaba más baja la vacunación. Actualmente esos niños han crecido y entonces son los niños que tenemos que vacunar en forma más importante. La vacuna se aplica a los 6 meses, estamos aplicándola a los 6 meses, normalmente se aplicaba a los 12 y 18 meses y después había que poner una segunda dosis a los 6 años de edad. Entonces estamos empatando todo eso. Actualmente tenemos aproximadamente ya el 87% de vacunación, pero necesitamos llegar al 95% de vacunación. Y se ha avanzado en forma importante, se han vacunado alrededor de 6.5 millones de gentes este año en forma importante, y hemos logrado contener los brotes que ha habido fundamentalmente en el estado de Chihuahua, en donde todavía tenemos trabajadores migrantes que tenemos que vacunar. Es que llamaba la atención porque el señalamiento era de que esto se sufrió a nivel mundial y sin embargo México estaba como que entre los primeros por la falta precisamente de vacunas. Les recuerdo que el brote nos llegó de importación, llegó de Texas fundamentalmente, y la vacunación no puede ser forzosa, tenemos que apelar a que la gente acuda a vacunarse, y entonces ocurrió en poblaciones que habían visitado Texas y regresaron, y por eso está confinado en forma más importante en Chihuahua.
Gracias. También sobre el tema de salud, no sé, Presidenta, si se están entregando la insulina, que era uno de los reclamos fuertes por parte de los derechohabientes, y si se cuenta con los suficientes vehículos de estas cajas frías de las que se carecía y que se llamaba como para que van a servir pues para la distribución de la insulina o de cualquier medicamento. ¿Cómo va este tema? Sí, de hecho, precisamente uno de los insumos, varios de los insumos que vienen en este paquete de las 147 claves es insulina. Particularmente se ha incrementado mucho el abasto de insulina glargina en el sector, porque independientemente de pues que se esté entregando, también dentro del sector estamos migrando hacia alternativas mucho más modernas para la población, pasar de la insulina humana a insulina glargina y otro tipo de presentaciones. Pero está incluido en estas 147 claves, tenemos proveeduría de glargina sin problema. En términos de vehículos, de hecho sí incrementamos ligeramente comparado con el saque que tuvimos el 19 de agosto, de la primera etapa. Si no me equivoco, subimos como 25 vehículos y tenemos la posibilidad de seguir incrementando como 40, 50 vehículos adicionales dentro de los contratos que tenemos. Pero hasta ahora, dentro de lo que ha programado el IMSS Bienestar, afortunadamente estamos logrando cubrir en una semana las 8,000, un poco más de 8,000 centros de salud del IMSS Bienestar y los más de 600 hospitales también en una sola semana posterior a la del primer nivel, con los vehículos y la flotilla de personal que tenemos. Si nos pudiera nada más recordar cuál sería la meta de estas unidades para el cierre de año o cómo va el porcentaje. Tenemos ahora cerca, específicamente de vehículos nuevos, cerca de 230 que se suman a los vehículos que ya tenía mucha parte del IMSS Bienestar, son más de 500 vehículos adicionales. Gracias. Presidenta, ya en temas políticos. Insulina se reparte cada mes como funciona las rutas de la salud. En los 147 claves viene la insulina. Entonces, cada mes tiene que estar llegando la cantidad que necesita cada centro de salud, dependiendo del número de consultorios que tiene.